Abra su Biblia en Mateo 22. La verdad es que me estuve debatiendo de si hacía un solo mensaje o lo dividía en tres. Y vamos a ver qué sale. Mateo 22. Ya una vez, en algún momento de la historia, yo prediqué sobre este pasaje, pero vamos a ver algunas cosas hoy que yo creo que no dije en aquel momento, o sí, no sé, me acuerdo. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El mensaje de hoy se llama: fuisteis llamados. Pueden sentarse, por favor. Fuisteis llamados. Y bueno, yo quiero llamar la atención sobre este pasaje. Esta mañana leí sobre el comandante Marcos, creo que era comandante o general, no me acuerdo. Pero es la historia de un soldado ruso que había metido preso a muchos cristianos. Y un niño, armándose de valor, llegó y le dijo al comandante: usted ha metido presa a mis padres. Y yo tenía la costumbre, mi mamá me acostumbró a que el día de su cumpleaños yo le compraba una rosa. Hoy yo quiero que usted le lleve esta rosa a su esposa y le hable de mi amor por usted y del amor de Cristo por usted. Dice que el comandante rudo que había torturado a muchos cristianos se quebrantó, dio la vuelta a su escritorio y abrazó al niño. Y pocos días después de eso, él mismo estaba preso por seguir a Cristo. Es fácil para nosotros cuando leemos un pasaje como este pensar en el cielo. Dice: el reino de los cielos es un padre que preparó unas bodas, y es fácil pensar en las bodas del Cordero, pero yo quiero traerlos a la tierra. Este pasaje tiene que interpretarse, como siempre hablamos, en base a su contexto. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, para ver el contexto, por lo menos debemos ir hasta el 21:18, donde habla de Jesucristo maldiciendo a la higuera. Jesús pasa rumbo al templo y maldice la higuera. Realmente el evangelista Marcos, el evangelista Marcos dice que la higuera, al día siguiente cuando pasaron, vieron la higuera seca. Aquí dice como que se secó un ratito después, pero Marcos nos explica que fue al día siguiente cuando ellos pasan, que ven que la higuera es maldita. Y la higuera
en este pasaje representa a Israel. Aquí parte todo. Entonces, cuando vino al templo, ellos vieron la higuera de camino al templo. Cuando llega al templo, ese mismo día, unos minutos después, o una hora después, no lo sé, no sé a qué distancia estaba, los principales sacerdotes y los ancianos se le vienen encima, se le acercan y le preguntan con qué autoridad hace estas cosas. Y Jesús le pone una trampa y le dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y si ustedes me la contestan, yo les digo con qué autoridad hago. El evangelio, el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. Y ellos, como no quisieron embarrarse, le dijeron, no sabemos. Y Jesús le dijo, yo tampoco te contesto. Pues. Te estás haciendo el vivo, yo no te voy a contestar tampoco lo que me estás preguntando. Pero entonces dice, pero, versículo 28, ¿qué os parece? Y empieza a contar parábolas. Y la primera parábola es la de los dos hijos. El padre viene y le dice a los hijos, al primer hijo, ve a mi finca. Y el hijo dice, no voy. Pero después fue. Y le dice al segundo, sí voy. Y el segundo dice, sí voy, pero no fue. Y Jesús estaba diciendo con esto es, ustedes asumieron el cargo de líderes religiosos, de gente pero nunca han cumplido con ese rol. Ahora, cuando Juan vino, los publicanos y las rameras, que eran considerados lo peor de lo peor en el pueblo de Israel, ellos atendieron y obedecieron al llamado de Juan el Bautista. Los que no querían ir al principio, ahora estaban diciendo, sí, yo voy. Y hay que ver esta diferenciación que se hace en esta parábola, porque él sigue contando, dice, oíd otra parábola. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos más. Los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, le está diciendo a ellos, ustedes les mandamos los profetas. Cuando usted lee Jeremías, él dice varias veces, desde temprano y constantemente les hablé, dice el Señor. Y ustedes mataron a los profetas. Y ahora vengo yo y también me van a matar. Una acusación directa al pueblo de Israel. De hecho, ellos la entendieron. Porque dice en el versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora, yo quiero que usted preste atención porque cuando uno lee la Biblia tiene que leerla con atención. Cuando nosotros leemos el versículo 23 del capítulo 11, dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ahora, todo esto que está ocurriendo ocurre en el mismo momento. Y acá en el versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos. O sea, en el versículo 23 habla de los sacerdotes y los ancianos. Y en el versículo 45 habla de los sacerdotes y los fariseos. Quiere decir que los fariseos son los ancianos de los que se está hablando acá. Entonces, hay siempre en estas parábolas dos grupos. Jesús en esta otra palabra les dice a ellos, en el versículo 42, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué está diciendo? Bueno, Dios les encargó a ustedes el reino. Les dio a ustedes el privilegio de ser quienes manifestaran el reino de Dios en la tierra. Pero como ustedes no han querido aprovechar, como ustedes no han valorado eso, ahora yo les voy a dar ese privilegio a otros.
Y yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto, porque el hecho de que usted esté aquí hoy es porque Dios le está dando la oportunidad de aprovechar lo que aquellos no aprovecharon. Ahora nosotros tenemos el privilegio que ellos no quisieron aprovechar, que no valoraron, es la palabra correcta, que ellos no valoraron. Entonces, entrando ahora en la parábola, ya prácticamente se las expliqué, pero vamos a entrar un poco más en detalle en lo que la parábola esta está diciendo, porque hay cosas aquí que son muy interesantes. Como les dije, es fácil cuando leemos esta palabra transportarnos al cielo, a la boda del Cordero, pero yo les quiero traer a la tierra. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Obviamente, el rey es el Padre y el Hijo es el Señor Jesús. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Y aquí estamos hablando de que si nosotros nos transportamos para tratar de entender esto, tenemos que hacer una diferenciación. Tenemos que darnos cuenta que Él está hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando dice que envió los siervos, está hablando de los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento. Está hablando de Moisés, de Samuel, de Eliseo, de Elías, de toda esa gente que habló en el Antiguo Testamento. Esos son los siervos que el Señor envió a llamar a los convidados a la boda. Y se volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a su negocio, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Si ve, hay una concordancia con la parábola anterior, porque aquí, igual que en la anterior, mueren los siervos. Algunos siervos mueren. Y cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento, varios profetas fueron asesinados. No todos, porque Eliseo no fue asesinado, él murió de enfermedad. Pero varios fueron asesinados. Y aquí hay básicamente dos pecados. El primer pecado dice que, versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron a sus labranzas y otros a su negocio. El primer pecado está en ignorar el llamado de Dios. Dios ha llamado, te está llamando, nos está llamando, y nosotros decimos, bueno, mi trabajo es más importante, tengo que cuidar de mi familia, si no trabajo no como, si no hago esto no como, si esto no sé qué, en mi familia es más importante, tengo que cuidar de mis hijos, e ignoro el llamado de Dios porque hay cosas que son más importantes que el llamado de Dios. Déjeme decirle algo, yo he escuchado muchas veces de gente a la que respeto mucho, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo. He escuchado a mucha gente, buenos cristianos, buenos siervos de Dios, gente más capaz que yo inclusive decir que la familia es primero que el ministerio. No estoy seguro de que alguna vez estaré de acuerdo con eso. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con eso? Bueno, sencillo. El Señor Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, hijo, esposa, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y cómo yo aborrezco padre, madre, esposa, hija y todo por causa de Jesús? Es cuando Él me llama y yo acudo al llamado independientemente de las otras cosas. Y en algún momento eso parece como que estoy abandonando a mi familia. No estoy abandonando a mi familia. Cuando yo voy al ministerio a servir a Dios, yo estoy encargando a mi familia en manos de Dios. Claro, tampoco es que yo me voy y no me importa. No, claro, yo voy a cuidar de mi familia. Pero hay momentos, hay situaciones donde uno tiene que decidir. Y la gente dirá, eres irresponsable. Pero yo siempre me acuerdo de aquel hombre venezolano, pastor, que lo llamaron a predicar a otro país y en su casa apenas había para comer. El hombre iba a estar una semana fuera y la mujer y los hijos acá sin nada para comer. Y cada día arroz y nada.
Y otro plato de arroz y nada. Y un día la mujer le dice a los hijos, siéntense a la mesa que hoy vamos a comer carne. Y sirvió el plato de arroz, oró al Señor y cuando estaba orando hace ¡pum! En el patio de atrás. Y cuando sale el salmón que había caído allá, aparentemente un pelícano llevándolo, se le cayó y ahí quedó. Jamás Dios abandona a nadie. Cuando Dios te llama a ti y tú obedeces, Dios se encarga. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice, echen sus cargas sobre mí. Nosotros tenemos que aprender a distinguir. No puede haber nada por encima del ministerio, lo cual no quiere decir que por el ministerio yo voy a abandonar a mi familia. Pero hay momentos en que Dios me llama y me prueba a ver si yo le voy a creer. Si en realidad Él es lo más importante. ¿De qué otra manera yo puedo probar que Dios es más importante que todo lo demás? Que yo amo a Dios sobre todas las cosas, como dicen por ahí, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Si no es que cuando Él me llama al ministerio, yo obedezco independientemente de todo lo que se quede atrás. No hay otra forma. Entonces eso de que la familia está por encima del ministerio, olvídelo. Por lo menos yo no lo creo así. Usted puede creerlo. Ya le digo, hay mucha gente importante que lo predica y que lo dice que es así. Yo no lo puedo creer porque no puedo ver que alguien diga que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, o que obedece Lucas 14:25 y dice que su familia es más importante que el ministerio. Pero de nuevo, no debemos ser irresponsables. Debemos saber a qué Dios nos llamó. No debemos descuidar a nuestra familia, pero hay momentos en que Dios va a probar nuestra fidelidad. Y veremos qué pasa. Entonces dice, unos se fueron a su labranza, otros se fueron a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Y ahí está el otro pecado. O sea, estos no solamente no ignoran el llamado de Dios, no lo ignoran, al contrario, se van en contra de lo que Dios dice. Directamente atacan al mensajero, tratando de anular el mensaje. Y cuando tú atacas al mensajero, aunque no te des cuenta, estás atacando al que envió el mensaje. Y aquí está la respuesta del rey. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Bien, entonces ya acabamos con el pueblo de Israel. ¿Ahora qué sigue? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hermanos, si Dios te está llamando y tú no atiendes, es porque no eres digno, no mereces lo que Dios te está dando. Entonces dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Yo me pregunto, cuando dice malos y buenos, ¿a qué se refiere con buenos? Si bueno solamente es Dios. No, Él recogió todos malos. Buenos son aquellos que en apariencia somos, entre comillas, más nobles que los demás. No somos ladrones, no somos asesinos, no somos no sé qué, somos, entre comillas, buenos. Y malos son aquellos que son evidentemente malos. Para Dios no hay diferencia. Todos estamos siendo llamados a las bodas. Todos. Y el que hace la diferencia es el Señor. Es interesantísimo porque esto es, obviamente ya no el pueblo de Israel está hablando de la iglesia ahora. Está hablando ahora de los siervos, son los apóstoles que predicaron el evangelio en su momento para que todos los demás pudiéramos llegar al camino. La Biblia habla de que el fundamento de la iglesia que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas.
o de los profetas y de los apóstoles. Y cuando habla de los profetas no está hablando de esos que andan por ahí hablando cosas que no deben. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que proclamaban la venida de Cristo. Y el fundamento de los apóstoles que proclamaban diciendo, ya vino y va a volver. Entonces, estos siervos salen para atraer a todos, buenos y malos. En esencia, todos malos. Así que todos estamos invitados a las bodas. Y yo quiero que usted medite un ratito mientras estoy hablando, ¿a qué se refiere con la invitación a las bodas? Porque ya les dije que es fácil pensar en las bodas del Cordero, es fácil pensar en el cielo, pero yo los quiero traer a la tierra. Dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Este versículo me hizo trabajar, la verdad. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Ok? Mire, hermano, nosotros el año pasado estuvimos hablando, yo creo que como 6 meses de vestirnos. Desde que empezamos en Romanos 13 y 14, que nos vistamos de Jesucristo, que nos vistamos como escogidos de Dios, que nos vistamos del nuevo hombre. Hermanos, cuando el Señor venga, todo el que no esté vestido de Jesucristo, el que no esté vestido del nuevo hombre, va a ser echado fuera. Ahora, las bodas, la fiesta de boda de la que habla Jesús, no es allá arriba en el cielo, es aquí en la tierra. Es una invitación a que nosotros participemos del ministerio. Es una invitación a que nosotros sirvamos en la obra del Señor. Preste atención, dice que Él invitó, hizo una primera invitación. ¿A quién? A los judíos. ¿Cuál era la invitación? ¿Cuál era la fiesta de los judíos? El poder mostrarle al mundo que el Dios verdadero era su Dios. El gozo que nosotros tenemos es el poder mostrarle al mundo que Dios está con nosotros, que nosotros tenemos la presencia de Dios, que Dios nos ha escogido. El gozo que nos da a nosotros la presencia de Dios, esa es la fiesta. Sí, claro, algún día estaremos allá y gozaremos de la fiesta del Cordero, pero la fiesta empieza aquí. Por eso es que ningún cristiano puede estar amargado, porque estamos de fiesta. Porque el Señor vino a salvarnos. Porque el Señor nos libró de la muerte y del pecado. Y es importante que nosotros entendamos. Ahora le voy a explicar por qué yo me estuve debatiendo de si dividí esto en 2 o 3 mensajes. Porque cuando usted va al capítulo 20, le habla de, ahí dice el título, yo nunca leo el título, pero se lo voy a leer, los obreros de la viña. Y tiene la misma idea, la misma presentación. Un hombre cavó una viña y convino con los obreros en un denario al día. No, perdón, aquí es el llamado. El hombre sale a la plaza y llama a los que encuentra por ahí, entre comillas, haciendo nada. En realidad no estaban haciendo nada para Dios. Y le dice, ¿qué haces aquí haciendo nada? Ve allá a mi viña a trabajar. ¿Cuál es la viña? Bueno, en la viña aquí es la iglesia en este momento. Eso mismo era en el Antiguo Testamento, la viña era Israel. Cuando Dios llamaba a alguien, era para trabajar en su pueblo. Ahora, cuando Dios nos llama es para trabajar en su viña, en la iglesia. Y no trabajamos en la iglesia solamente viniendo a las 4 paredes. Ya trabajamos en la iglesia cuando evangelizamos y ganamos almas. Cuando buscamos a la gente, cuando discipulamos, cuando enseñamos, eso es trabajar en la viña. Él está llamando a trabajar en la viña. Y dice que sale la hora primera es las 6 de la mañana, pero la hora tercera es las 9 de la mañana. Y sale a las 9 de la mañana y ve a otros ahí, vayan a mi viña, yo les pagaré. A los primeros le dice, le voy a pagar un denario, que era el salario de un día. A los segundos le dice, les voy a pagar lo que es justo. Luego sale nuevamente a mediodía y les dice a los que están ahí a mediodía,
vayan a mi viña y les voy a pagar lo que es justo. Sale a las 3 de la tarde y le dice, vayan a mi viña y les voy a pagar lo que es justo. Sale a las 5 de la tarde, la jornada terminaba a las 6. O sea, 1 hora antes de que terminara la jornada, les dice a la gente, vayan a mi viña y les voy a pagar lo que es justo. Cuando termina la jornada, llama a todos y le dice al capataz, págales a cada uno. Entonces empieza por los que llegaron más tarde y les da un denario. Los que llegaron a las 3 de la tarde les da un denario. A las 12 un denario, a las 9 de la mañana un denario. Y los que llegaron primero pensaron, bueno, a nosotros nos va a dar más. Y les da un denario. Y se ponen bravos. Déjeme explicarle en esencia lo que esto significa. La obra del Señor no se hace por ambición, se hace por amor. Nosotros somos llamados a una obra de amor. En la viña del Señor no se trabaja por dinero, no se trabaja por recompensa. Yo sé, usted puede ver en internet y en todos lados un pocotón de pastores que lo hacen por dinero, que sangran a la congregación y le quitan todo lo que tienen, pero esos no son obreros de la viña del Señor. Esos son como estos últimos que lo único que les interesa es el salario, el dinero. Pero el obrero del Señor no anda por dinero. Lo hace por amor, lo hace por fe. Y no importa cuándo entraste a trabajar en la obra del Señor. Si lo hiciste 1 hora antes de morirte, vas a recibir lo mismo que yo, que tengo 30 y pico de años en el Evangelio. La salvación. Y no hay nada más grande que eso. Ahora yo quiero hablarle de la condición de obrero. Porque esto usted tiene que comprenderlo. Ya se lo dije, pero se lo voy a desglosar. La condición de obrero la encontramos en varios lugares, pero a mí me gusta mucho Lucas 9. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo tengo un amigo, hace años, ya hace muchos años que no lo veo, pero hace años atrás me decía que él, para ser pastor, tenían que garantizarle que tenía un salario y una condición específica. Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Si tú quieres servir al Señor, tienes que despojarte de todo. Allá en Lucas 14:33 dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El Señor dice que si yo quiero servirle, tengo que despojarme de todo deseo de comodidad. No significa que tengo que vivir incómodo, significa que eso no puede ser mi motivación. Significa que yo tengo que estar dispuesto a servirle al Señor en cualquier condición. En estos días, caí en un video ahí, me gustó porque dice que el pastor tenía una iglesia grande. La iglesia valía como $1 millón y pico de dólares. Y el pastor un día, se lo voy a resumir, vendió la iglesia. Un poco de gente se puso brava y se fueron de la iglesia. Eran como 1,500 y le quedaron como 500 nada más. Y empezó a congregarse al aire libre. Y el dinero de la venta del templo lo usó para comprar casas para gente que no tenía casa. Le compró casas móviles a mucha gente que no tenía casa y le dio habitación. Empezó a ayudar a la gente y ese dinero lo distribuyó entre un montón de gente y la iglesia empezó a congregarse al aire libre. Los que creían en el Señor, los que entendían que el Evangelio no consiste en comodidades, no consiste en aire acondicionado, no consiste en sillas cómodas, el Evangelio es incómodo. Consiste en caminar, en andar. Y a veces hay que dormir en el suelo. Si quieres comodidad, bueno, este no es tu lugar. Lo siento. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Nosotros queremos aire acondicionado, sillas cómodas, pero allá en África tienen que congregarse debajo de los árboles. Y claro, no es que tengamos que congregarnos debajo de los árboles. No es que no podamos tener aire acondicionado. Claro que podemos tener aire acondicionado. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se acomoda? Cuando el hombre se acomoda, se acomoda. Ya no quiere dejar la comodidad. Cuando la primera iglesia, los discípulos estaban en Jerusalén, estaban cómodos. Tenemos 8,000, bueno, es lo que se cuenta, lo que suman ahí, porque no hablan de los que se ganaron intermedio, pero ganamos 8,000, somos un montón, tenemos mucho trabajo, vamos aquí. Y dicen, sí, están cómodos. Va la persecución. Dispérsense. Lleven el evangelio. No somos llamados a quedarnos con el evangelio. No somos llamados a establecernos con el evangelio. Somos llamados a llevar el evangelio. El evangelio es incómodo. Hay gente que le gusta las predicaciones bonitas. Yo estaba orando esta mañana, Señor, ayúdame a predicar amablemente. Que la gente pues reciba. Me acabo de dar cuenta que no me contestaron esa oración como yo quería. Porque no se trata de lo que yo quiero. Yo pienso que, a veces pienso que algunas personas se han ido por mi forma de predicar. Y uno piensa, bueno, que hice mal. Pero mientras más lo pienso, digo, no. Si no predico la verdad, mejor no predico. Y el que quiere aceptar la verdad, la acepta, y el que no, no. Ahora, si yo me equivoco, pues me equivoco. Yo estoy dispuesto a reconocer cuando me equivoco, pero tienes que mostrármelo. Dice después, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se da cuenta que la familia no puede ser prioridad? Porque aquí el papá de este no se estaba muriendo. El papá de este era como mi papá, que ya estaba anciano, tiene problemas de la cadera. Mi papá ni siquiera debía vivir solo, pero vive solo. Es que ¿quién puede vivir con mi papá? Pero él está ahí. O mi mamá, que da en la condición que está. A lo mejor estaba más sano que los dos. No importa. Él dice, déjame esperar hasta que mi papá se muera. No, esto es urgente. Esto es ya. El que va a servir al Señor tiene que saber que esto no es para mañana. No puedes decir, como hace un rato que llegamos, que estábamos Giovanni y yo hablando del asunto del permiso para la construcción y demás, y Maide estaba con la cantaleta de la mesa. Y le dijimos, espérese que estamos conversando, y ya no podía esperar que nosotros termináramos de conversar para que dejáramos la mesa. Porque para las mujeres todo es urgente. Bueno, el evangelio es más urgente todavía. Es para ahora, no para mañana. Ya mañana es tarde. El que va a servir a Dios tiene que tener sentido de urgencia. No puede estar pensando, oh no, hoy sí, mañana no, tal vez sí, no. Tiene que tener sentido de urgencia. Cuando a mí me llamaron aquí, no puedo decir que lo dejé todo, pero ustedes saben que yo vine de aquí la primera vez un martes. Y no era que no tenía nada que hacer, es que dejé de hacer lo que tenía el martes. Y dejé de hacer lo que tenía el jueves. Porque eso no era para mañana. Era para allá. No podemos decirle a Dios, espérate Señor, yo te sirvo mañana. No, es ahora. Si no vienes ahora, te quedaste. ¿Se está dando cuenta cómo funciona la invitación a la iglesia, a la fiesta? Primero, es una fiesta incómoda. Segundo, es una fiesta urgente. Estaba leyendo, dice que los judíos tenían 2 historias parecidas a esta.
y que en una de esas historias el rey invitaba a la gente a la fiesta. Y dice que les decía, voy a preparar una fiesta, pero no les dijo qué día. Entonces las personas más inteligentes, más astutas, más sabias, se prepararon de una vez y se quedaron a la puerta del palacio del rey. Pero los otros dijeron, bueno, algún día será la fiesta. Pero estos dijeron, es un rey, él puede preparar la fiesta rápido. Así que se quedaron a la puerta y cuando el rey dijo, entren, ellos entraron. Pero los otros solo les tocó mirar cómo los que estaban adentro disfrutaban. Claro que eso es una alegoría, pero se perdieron la fiesta. ¿Por qué? Porque lo dejaron para mañana. Esto es para allá. Esto es para allá. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Vamos a ver primero el asunto del arado. Yo nunca he usado un arado. 9:57 al 62. Yo nunca en mi vida he usado un arado. Nada más lo he visto en televisión como la gente usa el arado. O sea, van los bueyes adelante y él va atrás. Pero imagínense, ¿qué pasa con el arado? El buey va adelante, pero él tiene que guiar el arado para que abra los surcos correctamente. Si él va agarrando el arado y se voltea para mirar, los surcos pierden su forma correcta. Y tiene que empezar nuevamente el trabajo. Yo en estos días les decía que cuando yo estaba en secundaria, nosotros, la escuela en la que estudiamos primer ciclo, yo hasta segundo año, Raúl hasta tercero, Raúl, Jairo y Ariel hasta tercero, creo que Ariel también, no sé. Pero Raúl y Jairo hasta tercero, no, Ariel no estuvo ahí, hasta tercero, era una escuela donde se tenía bastante énfasis en el atletismo. Se enseñaba carrera, salto alto y otro poco de cosas. Y una de las cosas que yo aprendí en esa escuela es que cuando tú estás en una carrera, tú no puedes voltear a ver quién viene al lado tuyo ni quién viene atrás. Pueden pasarte varias cosas. La primera cosa que seguro va a pasar es que vas a minorar el paso. O sea, vas a correr más lento por mirar hacia atrás. Eso es lo primero que seguro te va a pasar. Lo segundo que puede pasarte es que puedes tropezar. Y si tropezas, a la velocidad que vas a caer. Y lo tercero que te puede pasar es que te puedes desviar de la meta. Puedes perder el rumbo por estar mirando hacia otro lado. Tienes que estar enfocado en la meta. Si nosotros pretendemos venir a servir a Jesús con nuestra cabeza enfocada en otra cosa, ya perdimos. Si estamos preocupados por lo que no debemos preocuparnos, mire, a mí me llama mucho la atención, y no es algo que recomiendo, pero me llama mucho la atención, el testimonio de Billy Graham. Porque dice que ese hombre se iba semanas en sus campañas. Y Ruth, creo que se llamaba la esposa, se quedaba con los hijos. Y el hijo mayor, Franklin, hasta llegó a estar en drogas, se descarrió. ¿Y saben qué hizo Billy Graham? Siguió predicando. No dejó de servir al Señor porque su casa estaba en dificultades. Ahora, hay que saber algo. Él no se casó con cualquier persona. La esposa de Billy Graham no era cualquier mujer. Era una mujer que realmente amaba a Dios. Fue una mujer que nunca se desvió porque el hombre estaba y porque estaba pasando. Cuando llegaban, hablaban, oraban, pero ellos seguían sirviendo al Señor. Hoy Franklin Graham es el heredero del ministerio de su padre. Él es el que ha continuado todo desde antes que su papá falleciera.
Nosotros, cuando servimos al Señor y lo hacemos realmente como es, no abandonamos nada. Las cosas importantes Dios las guarda. Nosotros estamos llamando a una fiesta que es una fiesta continua. Mientras nosotros servimos a Dios, el gozo del Señor llena nuestros corazones. Cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que Dios nos permite ver la sonrisa en un rostro, ayudar a alguna persona, cada vez que logramos algo que agrada a Dios, dice el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es mi gozo? Lo que le da gozo al Señor Jesús. Cuando yo ayudo a alguien, cuando yo predico la palabra, cuando alguien se convierte, el Señor se llena de gozo y ese gozo del Señor también es mi gozo. Esa es la fiesta. A eso es que el Señor nos invitó. Ahora la pregunta es, ¿participas o no? ¿Aceptas el llamado o no? ¿Te quedas por fuera o no? ¿Vas a mirar hacia el lado? ¿Vas a poner por delante a tu familia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque Dios no nos está llamando para mañana, nos está llamando para hoy. Yo estoy consciente, muy consciente, y voy a decirlo de esta manera para que nadie se sienta más allá de quien debe sentirse. Porque cuando se tira una piedra, a alguien le pega, ¿no? A menos que no le pega a nadie. Si no le pega a nadie, pues nadie se dolió. Pero si te pega la piedra, pues por lo menos sóbate. Pero yo estoy consciente de que no todos pueden venir a los ayunos, no todos pueden venir a las vigilias, no todos pueden participar. El domingo sí, pero los demás cultos, los martes y los jueves, yo estoy consciente de eso. Pero si tú puedes venir a la iglesia, ¿por qué no vienes? Porque no es importante. Porque hay algo más importante. Si tú puedes servir al Señor, ¿por qué no le sirves? Porque hay algo más importante. Estás rechazando la invitación a la fiesta. Porque de nuevo la invitación a la fiesta es un llamado a servir a Dios. No es una fiesta donde vamos a tomar vino, o vamos a tomar soda, o vamos a tomar jugo, o va a haber un dulce. No, es un llamado a servir a Dios. Y si tú puedes servir a Dios y no lo estás haciendo, estás rechazando, igual que hicieron los judíos, igual que aquellos que se fueron a su labranza, estás haciendo exactamente lo mismo. Y de nuevo, la invitación no es para mañana, es para hoy, es para ahora. Como dicen por ahí, porque no está en la Biblia, y quiero que me escuche, porque si yo lo oigo repetir eso por ahí, bueno, no le voy a arrojar una piedra, pero me van a dar muchas ganas. Porque hay gente que dice, la Biblia no dice eso. ¿Ok? Como dicen por ahí, el mañana no le es prometido a nadie. Es más, el próximo segundo no le es prometido a nadie. Hermanos, yo escucho muchas cosas. He escuchado en algunas iglesias, Dios nos está hablando. Y cuando yo escucho lo que parece que Dios está hablando, yo me pregunto si en verdad Dios está hablando. Y yo no me percaté de esto hasta por allá como por octubre, noviembre del año pasado. Cuando meditando, el Señor trajo a mi cabeza Ezequiel y Romanos y Hebreos, perdón. Y dije, wow, Dios no está hablando, Dios está gritando. Y yo no sé si usted está como los tres monitos, pero espero que no. O por lo menos como dos de ellos, porque el último no importa mucho, pero los monitos están de que no oigo, no veo. Sí, tampoco no hablo.
Porque no oigo el Evangelio, no veo al Señor y no hablo de Cristo. Destápese los oídos. Ábrale su corazón a Dios porque Dios le está gritando. Ya Dios no está llamando, está gritando con todas sus fuerzas. No se vaya a su labranza ni a sus negocios. Atienda al llamado. Porque llega un momento en que Dios ya nos llama. Y si no me cree, bueno, pues ahí mismo está. Llamó a unos primeros y no atendieron. ¿Y qué pasó con ellos? Llega el momento en que ya Dios no te va a llamar más. Ya te llamé y no obedeciste. De aquí en adelante sufre las consecuencias. Te vas a perder la fiesta. Y perder la fiesta no es solamente que no participo del banquete. Hay consecuencias muy graves. Yo quiero decirle algo a ustedes. Esta semana he escuchado mucho acerca de Hebreos 12. De lo importante, de lo especial, de lo grandioso que es. Pero yo quiero que usted comprenda algo. Hebreos 12 habla de la disciplina del Señor. Y Vanessa decía en estos días, hablaba de la diferencia entre los hombres de la antigüedad y los de ahora. Los hombres de la antigüedad, cuando ocurría cualquier cosa, de una vez buscaban a su deidad. Decían, esto es porque Dios. El ejemplo claro es Jonás. Cuando estos hombres están luchando contra la tormenta, ellos claman a su Dios y dicen, ¿por qué nos está viniendo esto? Y le preguntan a Jonás. Y Jonás le dice, pues que mi Dios, yo vengo. Ellos entendían que Dios estaba actuando, pero nosotros tenemos la mente cerrada y no nos damos cuenta que Dios nos está llamando, nos está golpeando, nos está jamaqueando y nosotros todavía no respondemos. ¿Qué esperamos? Este es el tiempo. Este es el momento. Si usted es lo que dice o alguna vez ha dicho, porque anoche tuvimos una conversación, ayer en la tarde una conversación intensa en la familia. Y eso me hizo pensar, si usted es de lo que dice, Cristo viene pronto, y no está atendiendo el llamado, mejor es que no diga nada, porque solito se está condenando. Porque está diciendo Cristo viene pronto, pero lo va a encontrar de brazos cruzados. ¿Y qué dice la palabra? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo haya haciendo. No de brazos cruzados, haciendo aquello para lo que lo llamó. Así que, si alguna vez no entendió el llamado, yo creo que después de hoy no puede decir que no lo entendió. Dios está llamando. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder?